Bueno, Federico Bonazo, vamos pasando a lo político. Anda el ruido enorme en Morena, que si la presidenta del Comité Nacional, Luisa María Alcalde, se retira, si va, incluso se habla de que buscaría una postulación a un cargo público en el momento adecuado. Si sale Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de organización, también para buscar otro tipo de posicionamiento electoral. Y ayer la propia Luisa María Alcalde dijo que no, que ella se queda, ella sigue en la presidencia nacional de Morena, a menos que la presidenta de la República haga un llamado para seguir contribuyendo, se entiende desde otra trinchera, a la transformación nacional. En fin, ¿cómo ves todos estos jaloneos? En donde mi punto de vista, brevísimo, en pocas palabras, es que lo que más falta es autocrítica de lo que está pasando en ese partido. Federico, tu opinión, por favor. La autocrítica y los políticos son dos cosas que no se llevan bien, Julio. Así es. Y el político te dirá, porque es que la coyuntura es muy apremiante y si yo ahora hago un proceso de autocrítica, le estoy dando municiones al enemigo, a la derecha, y entonces la autocrítica es eternamente postergada. Yo he visto movimientos que han postergado su autocrítica por décadas, ¿no? Sí, de autocrítica muy poco, alguna demagógica y más formal y retórica que profunda. Hay unas bases morenistas que uno sigue viendo en sus expresiones públicas, piden mayor democracia, piden respeto a ciertas normatividades de Morena, y en fin, la autocrítica no se ve allí demasiado, justamente parapetada detrás de la excusa de la circunstancia y el enemigo activo, que es verdad, además que lo hay, porque ahora que hablábamos de soberanía, pensamos en la agresión permanente que tenemos de esta nueva faceta imperial de los Estados Unidos sobre México, es tremenda, ejerce una presión mucho más asfixiante que en otros momentos, en todo ámbito. Y eso, pues sí, también lleva a que uno a veces intente, si no moderar la crítica, por lo menos entender el timing de cuándo y cómo ejercerla. Es un tema tan viejo como la humanidad. Luisa María Alcalde, que uno durante, recuerdo un speech de ella en el Senado, me parece, y otros discursos que dio hace tiempo ya, que animaban a pensar que era una de las figuras muy necesarias de recambio generacional del proyecto que la 4T dice defender. Es decir, que era una persona que le daba toda una impronta ética de convicciones, como López Obrador se la heredó a Claudia Sheinbaum, y donde esas bases o los que simpatizamos con el proyecto de la 4T podíamos sentirnos identificados. Es una figura que se ha desdibujado un poco en ese sentido. Su liderazgo no ha quedado tan claro, no se consolidó como algunos podíamos prever o desear, ¿no? Aunque ella presenta, en cuanto a números, bueno, el tema de las afiliaciones, ¿no? 12 millones de afiliaciones o algo así, ya hablan de que se superó la meta con la que ella había ingresado en el rubro afiliaciones. Hay que ver qué significa hoy estar afiliado a Morena y bajo qué condiciones se afilia a la gente, y si esto va a devenir en procesos de democracia interna, como ya habíamos dicho, o virtuosos desde el punto de vista de la cultura política, en fin, o en qué se va a convertir esa afiliación, esa cifra que ella legítimamente presume, ¿no? La presidenta fue un poco fría ante pregunta expresa en la mañanera, cuando le dijo, ¿escuchó usted el rumor? Dijo, no, no lo he escuchado, y no hizo ningún elogio de Luisa María acto seguido, que uno, lo cual puede no significar nada, pero lo estoy proponiendo como para que pensemos por qué, ante la oportunidad de afianzar, como hace permanentemente, e incluso con funcionarios que a uno no le caen nada bien, la presidenta esta vez no aprovecha esa oportunidad ante la pregunta expresa y dice, sí, lo único que quien no ha escuchado el rumor, Morena decidirá, pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que cualquier persona que aspire a un cargo de representación popular debe abandonar el gobierno. Entonces no se puede jugar a dos cosas al mismo tiempo. Me imagino que a la inversa también, alguien que quiere ingresar al gobierno, pues tiene que abandonar la tribuna o la práctica partidaria, ¿no? No sé qué más abundar al respecto. A veces los rumores por algo están, por algo se instalan. Y luego de López Beltrán, pues qué decir, yo creo que él cometió un par de
equivocaciones en lo simbólico, terreno muy penalizado en la política también, máxime hoy en esta época de cancelación de redes sociales, es decir, eh, tiene que haber una congruencia entre tu práctica privada y el ideario que dices defender. Eso queda muy evidente. Hay gente que es más hábil para no cumplirlo y salir más avante de esos tropezones y otra que lamentablemente esos tropezones le cuestan más caro. Ahora, con ese apellido, pues me imagino que irá por algún tipo, por algún otro tipo de platillo político, que ya veremos cuál será. Bien, gracias Federico Bonazo. Teresa Rodríguez, ¿qué opinas sobre ese tema? Morena, directivos, perspectivas, carencias, contradicciones, virtudes a explotar, Teresa. No sé si me equivoqué, pero yo vi un posteo de Luisa Alcalde en la que sí retoma un fragmento de la presidenta en la mañanera elogiándola como muy profusamente. No sé si sea un fragmento en ocasión de esta declaración o de otra, pero por lo menos Luisa Alcalde lo ha venido publicando. A mí me parece que habría que preguntarnos cuál es el origen o cuál podría ser el origen de este rumor, porque se ha asumido inmediatamente que el origen puede venir desde la oposición, ¿no? Luis Alcalde incluso dice, lo vienen diciendo ellos porque creen que todos somos de su condición. Y en realidad a mí me parece mucho más plausible la idea de que sea un rumor que exprese procesos que están sucediendo al interior de Morena en el proceso de reacomodo que cada vez va a ser mucho más altisonante de cara al 27. Creo que de aquí al 27 vamos a ver dos cosas. Ojalá una cobrara mucho más protagonismo que la otra. La primera tiene que ver con cómo grupos al interior de Morena que están intentando llegar en las mejores condiciones para colarse a puestos de elección popular en el 27, grupos al interior de Morena puedan estar presionando a la dirigencia actual para tener mejores condiciones de negociación. Creo que eso puede ser, por una parte, el origen del rumor, mucho más que la derecha. Y por otro lado, y creo que ojalá eso cobrara un poco más relevancia, lo que ha venido completamente palideciendo, que tiene que ver con las estructuras de militancia de base del partido y su capacidad de incidir en la dirección del partido, no solo en términos de quién está ahí, sino sobre todo de la conducta política de quienes están ahí. No la presidencia, no un reclamo presidencial, no la funa en redes sociales, debería ser la militancia de Morena la que tuviera capacidad de incidir en señalar, por ejemplo, que su dirigencia nacional tiene que tener un código de ética adecuado a los principios de austeridad que aglutinan al partido y que tanto contenido político y provecho político le ha sacado el obradorismo, ¿no? Entonces, me parece que ojalá de aquí al 27 vamos a ver estos dos elementos, la militancia que conforma Morena y que tiene en algunos lugares de Morena mucha vigorosidad, pienso, por ejemplo, en el Instituto de Formación Política de Morena, y por otro lado, pues el juego intracupular que quiere llegar con las mejores condiciones de negociación para el momento de las candidaturas para el 27. Bien, gracias Teresa. Sobre este tema, Connie Delgado, por favor, tu punto de vista. Pues a mí me sorprendió un poco que se responda, que Luisa María Alcalde responda en este video, que ciertamente el que acaba de mencionar Tere, sí fue una respuesta a los elogios, unos elogios bastante particulares que hizo la presidenta, que fue, sí fue una joven que fundó, digamos, a los jóvenes de Morena, o sea, la trató como en un nivel menor. La verdad, esa fue mi interpretación. Y claro, ella sale en el video y muestra y le da las gracias a la presidenta, pero lo que me sorprende es que señale que ella se va a separar siempre y cuando lo solicite la presidenta. A mí eso me parece, pues, una respuesta muy, muy riesgosa, porque significa que no hay una separación entre partido y gobierno, ¿no? Pero además que lo haga evidente la presidenta del partido más importante, hegemónico, entonces ahí como que se mezclan cosas que no sería recomendable hacer. Y luego, por otro lado, yo diría que Morena, en efecto,
dejó de ser un movimiento para convertirse en una agencia de colocación o en una marca utilizada para conseguir candidaturas y ganar puestos de elección popular. Y eso es justamente lo que, desde mi perspectiva, pues Claudia Sheinbaum intenta resarcir. Yo no sé si son rumores, si va a pasar o no va a pasar. Yo tengo la impresión de que sí va a pasar, que sí van a destituir a Luisa María Alcalde y probablemente a Andy López Beltrán. Y bueno, ¿cuáles son las razones? Pues justamente porque pues Morena había nacido como un vehículo electoral, pero que al asumir a priistas, panistas y perfiles reciclados para ganar, pues nunca logró consolidar sus reglas internas sólidas para la elección de candidatos. Y esto fue convirtiéndose en una bola de nieve de Morena. Y entonces, claro, pero al mismo tiempo se perdió como la disciplina que era conducida por el liderazgo de López Obrador, ¿no? Y entonces, en este momento, lo que antes eran disputas ideológicas, hoy se centran en la cercanía con figuras de poder para obtener candidaturas. Y ahí se puede explicar incluso sus alianzas con el PT y con el PDM. Y luego, por otro lado, pues gobernar y administrar recursos, pues a lo que condujo fue a atraer actores con compromisos instrumentales, es decir, aquí el discurso de superioridad ética que nos cuenta todo el tiempo la presidenta carece de sentido, porque choca con el pragmatismo externo y las imposiciones que hacen, las imposiciones cupulares que designan a las candidaturas. Y entonces, bueno, en este contexto, la llegada de quien se percibe que puede ser la posible sustituir a Luisa María Alcalde, que es Ariadna Montiel, pues de algún modo ella trataría, bueno, de hacer la operación cicatriz, ¿no? La siempre llamada operación cicatriz, justamente para demostrar que el partido no es solo una franquicia para ganar elecciones y que hay una relación entre la presidenta y el partido en términos de todas las leyes que postula el Congreso, porque hay una separación. Evidentemente, cuando se habla de fractura de Morena, yo la identifico como una fractura entre lo que se está haciendo ahí y lo que está haciendo la presidenta de México. Ese sería mi comentario, Julio. Bien, gracias.